Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una actividad que cumple la Administración Tributaria a requerimiento de los contribuyentes, los responsables y cualquier interesado afectado, que a la par de ser un derecho para estos es una herramienta muy importante para conocer de manera previa la interpretación que dicha Administración Tributaria tiene sobre el contenido y el alcance de las normas de naturaleza tributaria. Me refiero concretamente a la actividad consultiva de la Administración Tributaria o a lo que comúnmente denominamos como la consulta tributaria. Vamos a ver aquí cuál es el origen de esta actividad, cuál es su contenido, los presupuestos necesarios para que se lleve a cabo, a quién compete el ejercicio de la actividad consultiva de la Administración Tributaria y cuáles son los efectos jurídicos, esto es muy importante, de las opiniones emitidas por la Administración Tributaria. También al final, si nos da tiempo, vamos a diferenciar esta actividad de los llamados rulings que se utilizan en el derecho comparado. Las normas tributarias suelen ser especialmente difíciles de descifrar porque están estructuradas normalmente sobre conceptos que son ajenos al derecho, ¿no? Y más bien propios de instituciones y fenómenos oriundos de las ciencias económicas, contables y financieras, ámbitos donde lamentablemente pues, los operadores jurídicos no se desenvuelven con la mayor comodidad, ¿no? En algunas ocasiones la técnica legislativa no es depurada porque precisamente por la presencia de estos conceptos en ocasiones no son abogados los que redactan las normas tributarias, ¿no? En el derecho civil, por ejemplo, tenemos instituciones que son milenarias, que vienen desde el derecho romano y en nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, el derecho civil se rige por un código que tiene ya casi 40 años de vigencia desde su última reforma, pero que además muchas de sus instituciones vienen del Código Napoleónico de 1804 es decir, que tienen más de 200 años de vigencia y análisis. Y lo propio ocurre con el derecho mercantil, el derecho procesal y el derecho penal. Pero en el caso del derecho tributario, y salvo por lo que respecta a algunas instituciones que podríamos decir, algunos conceptos que podríamos decir que son seminales, que son fundamentales, se trata de una disciplina esencialmente dinámica que cambia constantemente y donde se modifican también las interpretaciones de los jueces y de las distintas administraciones tributarias en permanente adaptación a los cambios del entorno económico y social donde se aplican estas normas, ¿no? Estas características peculiares de la materia tributaria, de las leyes tributarias y de la relación jurídico-tributaria influyeron en una idea que se fraguó en el siglo XX en el Congreso Internacional de la International Fiscal Association, celebrado en Londres en 1965. Allí se llegó a la conclusión de que era necesario regular mecanismos de consulta donde los contribuyentes pudieran conocer de antemano los criterios de la administración tributaria sobre asuntos concretos, pero por supuesto desde luego relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas. La administración pública en general, al lado de la llamada administración activa, que es la que emite actos administrativos que afectan los derechos subjetivos y los intereses personales legítimos y directos de las personas, existe la llamada administración consultiva, que es una actividad de apoyo a la administración activa. Esa actividad se desenvuelve básicamente en dos formas: emitiendo dictámenes y opiniones dentro del proceso de formación de la voluntad administrativa y, en segundo lugar, asesorando en general a los órganos de la administración activa sobre la interpretación y la aplicación de las leyes. Las opiniones emitidas en general por la administración pública pueden ser obligatorias dependiendo de si es necesario pedirlas o no, y además pueden ser vinculantes dependiendo de si, una vez emitidas, estas opiniones deben ser acatadas, debe seguirse el criterio expresado en ellas.
En la administración pública en general, la labor de asesoría que se cumple dentro de la administración pública en general, la lleva a cabo la Procuraduría General de la República, el Consejo de Asesoría de la Administración Pública, que funciona en el seno de la Procuraduría General de la República y que está integrado por el Procurador General de la República y los consultores jurídicos de los ministerios. Y por eso la Procuraduría coordina ese Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública, y por las consultorías jurídicas de los distintos entes públicos e incluso de los entes políticos territoriales. Por ejemplo, en los estados la asesoría la brinda la Procuraduría del Estado, y en los municipios las sindicaturas municipales. Pero esa actividad de asesoría es interna, ad intra, no trasciende a los particulares, sino de manera indirecta a través de los actos dictados por la administración activa y que con frecuencia se basan en el criterio de la administración consultiva. Como ocurre, por ejemplo, en el caso donde ustedes saben que antes de demandar a la República hay que agotar un procedimiento administrativo previo que se llama de reclamaciones. Y en ese procedimiento administrativo previo, la Procuraduría General de la República va a emitir una opinión sobre la procedencia de esa reclamación, ¿no? Si la opinión de la Procuraduría es que la reclamación no procede, ese criterio de la Procuraduría General de la República es vinculante, pero si la Procuraduría dice que esa reclamación procede, el criterio no es vinculante para el ministerio respectivo, de acuerdo con los términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Pero bueno, lo normal es que toda esta actividad se queda dentro del seno de la administración pública. En materia tributaria el asunto es distinto. Y podemos distinguir dos facetas perfectamente diferenciadas de la actividad consultiva de la administración tributaria. Hay una actividad consultiva, desde luego, interna, como en el resto de la administración pública, dirigida a la administración tributaria activa o al resto de la administración pública, concretada mediante la emisión de pareceres, dictámenes que sean requeridos u oficiosos, en los cuales se interpreta la aplicación de las normas tributarias. Pero al lado de esta hay una actividad externa dirigida a resolver las dudas que sobre esta misma aplicación de las leyes tributarias individualmente consideradas o en su relación con el resto del ordenamiento jurídico se le presentan a los sujetos pasivos de la imposición, que están calificados por un interés personal y directo frente a una situación concreta para poder consultar a la administración tributaria. De estas dos vertientes de la actividad consultiva de la administración tributaria, que se realiza internamente, y de la que se realiza externamente, nosotros nos vamos a ocupar de la segunda, la actividad consultiva de la administración tributaria externa, que trasciende hacia los particulares. En nuestro ordenamiento jurídico nacional, la actividad consultiva externa de la administración tributaria está contemplada en el artículo 260 del Código Orgánico Tributario, conforme al cual quien tuviere un interés personal y directo para consultar a la administración tributaria sobre la aplicación de las normas tributarias en una situación de hecho concreta, podrá dirigir consultas a la administración tributaria. Y a este efecto, pues el consultante podrá deberá exponer con precisión los hechos que fundamentan la consulta y podrá a su vez expresar la opinión que le merece el asunto. Sobre esto vamos a volver después. La posibilidad de consultar a la administración tributaria está formalmente prevista en nuestro ordenamiento jurídico desde que se promulgó el primer Código Orgánico Tributario en 1982, tal como se evidencia de los previstos en su artículo 146 y siguientes, ¿no? Y este código se inspiró en el modelo de código de código tributario para América Latina, elaborado por el Programa Conjunto de la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo. En ese
modelo de código tributario para América Latina se le concibió como un medio para asegurar la correcta interpretación y aplicación de las normas tributarias con anterioridad al cumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente. La comisión redactora del modelo de código tributario dijo que las consultas permiten armonizar el interés del fisco al rápido cobro de los tributos con el de los particulares de actuar sobre bases seguras que los pongan a cubierto de interpretaciones desconocidas por ellos. Ese fue, digamos, que el fundamento a partir del cual se consagró esta posibilidad de los sujetos pasivos de la imposición de consultar a la administración tributaria sobre la aplicación de las leyes tributarias. ¿Cuáles son los presupuestos para que se cumpla esta actividad consultiva de la administración tributaria externa, ¿no? Los artículos 260 y 261 del Código Orgánico Tributario regulan estos presupuestos necesarios para la formulación de consultas a la administración tributaria. El primer presupuesto es que el consultante tenga un interés personal y directo en el asunto consultado. El Código Orgánico Tributario no define exactamente en qué consiste este interés personal y directo requerido para consultar, a que se refiere el artículo 260, ¿no? Y ante una situación que no puede resolverse por las disposiciones del propio Código Orgánico Tributario, por las leyes tributarias especiales, ni por los principios generales del derecho tributario, pareciera necesario acudir entonces a las regulaciones de otras ramas jurídicas. Y en este sentido se ha dicho que debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que ustedes saben que es la norma general en materia de procedimientos administrativos para toda la administración pública, que define el concepto de interesados, ¿no? El problema es que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos define el concepto de interesados, pero haciendo una remisión a los artículos 102 y 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que fue derogada, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues este concepto del interés personal legítimo y directo, sobre el que hubo mucha discusión en pasado, digamos que remoto, ya fue hace muchos años perfectamente delimitado por la jurisprudencia a partir de un caso muy famoso, el caso Sememosa, a través de una sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del 13 de octubre de 1988, donde se sostuvo que el interés personal legítimo y directo es aquel que posee quien está en una especial situación de hecho frente a la administración, que tiene un interés que no es contrario a derecho, por eso es legítimo, y que resulta afectado de manera directa o de manera inmediata por la actuación, omisión o vía de hecho de la administración. Entonces, trasladando este concepto al ámbito de las consultas tributarias, el interesado será toda persona jurídicamente capaz, sea natural o jurídica, que requiera conocer el criterio jurídico de la administración tributaria sobre la interpretación y aplicación de una norma tributaria a una situación de hecho concreta, porque esa norma sobre la que él está consultando le afecta de manera directa y esa afectación lo coloca en una especial situación de hecho que lo legitima para consultar. El contribuyente entonces debe consultar en nombre propio y no en el de tercero o en el de la colectividad entera, ¿no? Y debe tener una relación directa, no una relación refleja ni inmediata con la situación que genera la consulta, ¿no? O que genera las dudas sobre la aplicación de la norma tributaria, porque se trata de una situación que lo afecta a él o a la persona que él representa, en el caso de las personas jurídicas, desde luego, ¿no? El segundo presupuesto es que la consulta verse sobre la aplicación de normas tributarias, ¿no? Como es obvio, la consulta dirigida a la administración tributaria debe versar naturalmente sobre la aplicación de normas tributarias relativas a los tributos administrados por la autoridad a la que se le está consultando. No se le va a ir a
a consultar a la Administración Tributaria Municipal sobre el impuesto sobre la renta o a la Administración Tributaria Nacional sobre el impuesto a las actividades económicas, ¿no? A cada Administración Tributaria se le consulta sobre el tributo que administra, ¿no? Esto parece una obviedad, pero se han dado casos, ¿no? Sin embargo, eso no significa, es decir, que la consulta verse sobre temas tributarios, eso no significa que el procedimiento o el pronunciamiento, perdón, respectivo no puede trascender el ámbito restringido de las leyes tributarias, porque la interpretación de las normas tributarias conducirá con muchísima frecuencia al exégesis y concatenación de estas normas con otras normas del ordenamiento jurídico y frecuentemente a la utilización de institutos que no pertenecen al derecho tributario, que no han sido desarrollados por el derecho tributario y que en consecuencia hay que buscar en otras áreas del derecho su significación. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, recientemente. Me refería yo al impuesto sobre los grandes patrimonios y a los institutos de la posesión y la propiedad, que son determinantes para establecer cuál es el patrimonio neto del sujeto pasivo. Los institutos de la posesión y la propiedad no tienen ningún desarrollo en el derecho tributario y no tienen por qué tenerlo, porque son instituciones oriundas del derecho civil, y es ahí en el derecho civil donde hay que buscar qué es lo que significa el derecho de propiedad y qué es lo que significa la posesión, porque esos significados son trascendentales para poder interpretar y aplicar la ley de impuestos a los grandes patrimonios, que recae precisamente sobre la propiedad de un patrimonio neto superior, igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. El tercer presupuesto es que las dudas sobre la aplicación de las normas tributarias recaigan sobre una situación de hecho concreta. El contribuyente no puede consultar en abstracto sobre la aplicación de la ley tributaria a partir de un simple interés intelectual o académico. Es decir, bueno, yo consulto a la administración tributaria porque yo quiero saber qué opina la administración tributaria de esto, pues, porque que a mí me llamó la atención. No, eso en lo absoluto se puede poner en funcionamiento la actividad consultiva de la administración tributaria por un interés simplemente académico, sino que hay que hacerlo cuando la aplicación de la ley, en un caso concreto en el cual se encuentra el sujeto pasivo que consulta, ofrezca dudas u obscuridades que deben ser despejadas para resolver un problema concreto que afecta los derechos e intereses de esa persona que está consultando. Y de allí surge precisamente su legitimación para consultar, que, como dije, nace pues de una especial situación de hecho en que se encuentra el consultante con respecto a la aplicación de la norma que genera las dudas. El cuarto presupuesto es que el consultante debe exponer en detalle los hechos que motivan la consulta, por qué está preguntando, por qué le genera dudas la aplicación de la norma, cuál es la situación concreta que se le está presentando y que él requiere en consecuencia conocer cuál es la interpretación de la administración tributaria sobre la aplicación de esa norma. Esa descripción hay que hacerla, ¿no? La labor consultiva de la administración tributaria sobre los particulares es una tarea ardua que recarga aún más las ya numerosas responsabilidades que tiene la administración tributaria, ¿no? Y además la administración tributaria tiene un plazo para dar la respuesta, como veremos más adelante, que es un plazo de 30 días hábiles, que a veces por la complejidad de las consultas planteadas y de la información que debe ser recabada para responderla, pues el plazo se queda corto y la administración tributaria no puede responder oportunamente a la consulta. Entonces, si no se cumple con esta descripción detallada de los hechos que motivan la consulta, se coloca a la administración en una situación compleja para poder responder, y por eso es que la ley en ese caso habilita a la administración tributaria para rechazar la consulta, para no admitirla, porque no están descritos los hechos que sustentan la formulación de la consulta, ¿no? Adicionalmente, y con el ánimo de facilitar esta actividad consultiva, el código prevé, pero esta vez no en forma imperativa sino facultativa, que el consultante podrá, dice la norma, expresar su propia opinión sobre el asunto. Una práctica que estimamos es
absolutamente aconsejable y provechosa tanto para el administrado, tanto para el contribuyente, como para la administración. Nótese pues que la descripción de los hechos es distinta de la opinión que puede merecer el asunto al consultante y la cual éste puede expresar si lo considera conveniente. Es decir, es una facultad, como he dicho, para él. O sea, una cosa es describir los hechos y otra cosa es expresar la opinión que nos merece esa norma que le estamos consultando, sobre cuya interpretación y aplicación le estamos consultando a la administración tributaria. En lo personal, yo considero que no exponer la opinión que nos merece el asunto cuando estamos consultando a la administración tributaria, no, es cierto que no puede ser un motivo para que la administración tributaria rechace la consulta. Lo puede rechazar si no describo los hechos, pero no puede dejar de admitir la consulta si yo no expongo la opinión que me merece el asunto, porque eso es, como he dicho, facultativo. La descripción de los hechos es obligatoria, pero la expresión de la opinión que me merece el asunto no es obligatoria. Entonces, la administración no puede rechazar la consulta, por eso no puede dejar de admitirla. Sin embargo, es francamente una muestra de absoluta negligencia no expresar en la consulta la opinión que nos merece el asunto, porque como veremos más adelante, si la administración no contesta la consulta dentro del plazo de 30 días que tiene previsto en el código, el consultante queda habilitado para aplicar la opinión fundada que tiene sobre el asunto y en consecuencia no va a poder ser sancionado por haber aplicado esa interpretación. Pero si no expresó opinión alguna sobre el asunto, está eximiente de responsabilidad por ilícito tributario, no podría operar porque justamente está prevista en unos términos que es necesario para poder disfrutar de esta eximente de responsabilidad por ilícito tributario que el contribuyente haya expresado cuál es la opinión que le merece la aplicación de esa norma a su caso concreto. Fíjense que el artículo 264, aparte único del Código Orgánico Tributario, señala explícitamente: no podrá imponerse sanción en aquellos casos en que la administración tributaria no hubiere contestado la consulta que se le haya formulado en el plazo fijado y el consultante hubiere aplicado la interpretación acorde con la opinión fundada que haya expresado al formular la consulta. Entonces, es muy importante esta expresión de la opinión propia sobre el asunto que se está consultando a la administración tributaria, porque entre otras cosas es muy posible, o al menos existe la posibilidad de que la administración tributaria no tenga un criterio formado sobre el asunto consultado, o que incluso ya tenga dudas sobre la correcta interpretación de la norma, ¿no? Entonces, en la medida en que el asesor legal del contribuyente haga un buen trabajo exponiendo su interpretación de la norma sometida a consulta, esa opinión puede ser asumida con más facilidad por la administración tributaria. Es decir, no se trata solamente de ser convincente, sino de exponer un criterio que se sustenta en una base argumentativa sólida en cuanto a la interpretación de la ley, y desde luego eso solo lo puede lograr quien realmente domina la materia, ¿no? Entonces se trata fundamentalmente de facilitarle el asunto a la administración tributaria, o al menos darle todas las herramientas necesarias para que se forme un mejor criterio sobre el asunto. Un quinto presupuesto de la consulta tributaria es que el contribuyente demuestre su cualidad y la representación que invoca, ¿no? Hemos señalado que el consultante debe tener un interés para consultar, pero eso es otra cosa. Debe, en este caso, es acreditar la cualidad con la que actúa. Actúa a título personal, es él en lo personal quien tiene la duda sobre la aplicación de la norma tributaria, o él representa a una persona jurídica o, por ejemplo, un menor de edad que requiere conocer la interpretación de la administración tributaria
sobre una norma aplicada al caso concreto de esa persona jurídica o de ese representado. Y desde luego esa representación que invoca quien presenta la consulta, quien la suscribe, debe ser acreditada. Eso digamos que es una perogrullada, pero bueno, hay que recordarlo, ¿no? Si estoy actuando en nombre de una persona jurídica, yo tengo que demostrar que realmente actúo en nombre y representación de esa persona jurídica, que yo puedo dirigirme a la administración tributaria actuando en su nombre para formular una consulta. Un sexto presupuesto es que se paguen las tasas asociadas a la formulación de consulta. De acuerdo con el artículo 4.4 de la Ley de Timbre Fiscal, la presentación de consultas ante la Administración Tributaria causa una tasa equivalente a 5/10 de unidad tributaria. La consulta podría no ser admitida si no se paga esta tasa de acuerdo con el artículo 261.2 del Código Orgánico Tributario. Lo que ocurre en la práctica es que no se permite la presentación de la consulta si no se ha pagado previamente la tasa, pero fíjense que en este caso existe una antinomia entre la regulación del artículo 261.2 del Código Orgánico Tributario y el artículo 38 de la Ley de Timbres Fiscales, porque mientras el Código Orgánico Tributario autoriza a no admitir la consulta si no se ha pagado la tasa, la Ley de Timbres Fiscales lo que dice es que el trámite se paraliza hasta tanto la tasa sea satisfecha, pero no autoriza a rechazar el escrito que se está presentando ante la administración pública, la actuación que se está presentando, ¿no? Y nosotros creemos que ante esta antinomia debe privilegiarse lo que dice la Ley de Timbres Fiscales, que en este caso en particular es la ley especial, y no rechazar la consulta, sino simplemente exigirle al consultante que satisfaga la tasa respectiva, ¿no? El séptimo y último presupuesto es que no existan recursos pendientes o averiguaciones fiscales abiertas en relación con el asunto objeto de consulta. La consulta tributaria no es un mecanismo para influenciar la decisión de un recurso administrativo pendiente, ni tampoco para impedir o suspender el ejercicio de las facultades de fiscalización y determinación de la administración tributaria. De modo que si hay un procedimiento administrativo pendiente de primer grado, es decir, constitutivo, o de segundo grado, es decir, de un recurso administrativo, que tiene el mismo objeto o que está vinculado directamente con el objeto de la consulta, entonces esta consulta no va a ser admitida de acuerdo con el artículo 262.3 del Código Orgánico Tributario. ¿A quién compete la actividad consultiva de la Administración Tributaria? Sobre esta interrogante, el artículo 260 del Código Orgánico Tributario se refiere de manera genérica a la administración tributaria y no a un organismo en particular. Al referirse a la administración tributaria, el legislador adopta un concepto amplio y hace alusión a todos los órganos que administran tributos regulados por el Código Orgánico Tributario conforme lo dispone su artículo 1. En el ámbito de los tributos nacionales, la labor consultiva de la Administración Tributaria Nacional la cumple el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria a través de la Gerencia General de Servicios Jurídicos regulada en la resolución Senat 2015-008 del 3 de febrero de 2015, en la cual se enumeran sus competencias. Yo por supuesto no voy a describir toda la cantidad de cosas que dice en esa resolución. Ustedes tendrán pues que leerla y consultarla. Lo que sí voy a señalar es que dentro de las atribuciones enumeradas ustedes van a encontrar una labor consultiva que cumple la Gerencia General de Servicios Jurídicos en el seno de la Administración Tributaria, es decir, internamente, y otra que trasciende hacia distintos órganos de la Administración Pública, y otra que es precisamente de la que estamos hablando, que es la dirigida a los sujetos pasivos de la imposición interesados, que son, como he dicho, pues de los que venimos hablando hasta ahora. ¿En qué plazo debe responder la Administración Tributaria? La actividad consultiva de la Administración Tributaria está sujeta a un plazo perentorio de 30 días hábiles según el artículo 263 del Código Orgánico Tributario. La consecuencia de que la Administración Tributaria no responda dentro del lapso señalado en la ley es una especie de silencio positivo con respecto al parecer sustentado por el consultante en su solicitud de opinión, ¿no? En el sentido de que
este puede seguir su propia interpretación de la ley en el caso concreto sin que sea posible imponerle luego sanción alguna por este motivo, ¿no? Tal como claramente se desprende el contenido del artículo 12 y 4, aparte único del Código Orgánico Tributario. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta actividad consultiva de la Administración Tributaria? Este es un tema muy relevante para despejar una serie de interrogantes. Como por ejemplo, las opiniones de la Administración Tributaria son verdaderos actos administrativos, tienen carácter vinculante para la Administración Tributaria, lo tienen para el consultante. Puede servir puede servir el hecho de haber consultado a la Administración Tributaria, puede servir de fundamento para iniciar una fiscalización con respecto a ese sujeto pasivo. Es decir, la fiscalización puede decir, bueno, como usted consultó a la Administración Tributaria, yo dejo constancia aquí de que usted consultó a la Administración Tributaria sobre ese asunto, entonces yo le voy a revisar ese asunto en los últimos ejercicios fiscales. Esa es la pregunta, ¿no? Estos criterios de la Administración Tributaria pueden modificarse. Los nuevos criterios pueden ser retroactivos. ¿Qué pasa cuando el particular sigue un criterio de la Administración Tributaria, pero luego este criterio es cambiado y le imponen en consecuencia un reparo? Pueden imponerse sanciones en ese caso. Puede ser recurridas las opiniones emitidas por la Administración Tributaria. Los cambios de criterio de la Administración Tributaria que causen un daño podrían dar inicio a una demanda por responsabilidad patrimonial de la Administración Tributaria. Bueno, sobre si las opiniones son actos administrativos, tenemos que la labor consultiva de la Administración Tributaria, incluso aquella que trasciende hacia los particulares, es parte de la actividad consultiva de la Administración Pública en general, por lo que en principio comparte los caracteres de esta actividad, ¿no? Pero aquí es necesario distinguir entre el acto de consultar, qué naturaleza tiene ese acto de consultar, y qué naturaleza tiene la respuesta que da la Administración Tributaria. Las consultas dirigidas a la Administración Tributaria por los particulares calificados, como he dicho, por un interés personal y directo, un interés legítimo personal y directo, y referidas a un caso concreto, obviamente persiguen obtener un pronunciamiento, dictamen u opinión sobre la interpretación y correcta aplicación de una norma de carácter tributario. Pero como hemos sostenido, y esto es trascendental, solicitar a la Administración Tributaria para un caso concreto, su interpretación sobre la aplicación de la ley es, desde la perspectiva del consultante, un derecho. Algunos piensan que es un derecho que es parte del derecho de petición previsto en la Constitución. Nosotros creemos que no, que es un derecho específico regulado en el Código Orgánico Tributario, que no tiene que ver con el derecho de petición, o al menos no de manera directa, porque el derecho de petición tiene rango constitucional y es genérico. Es el derecho de plantear toda clase de peticiones legítimas ante cualquier ente público, mientras que la consulta tributaria es un derecho legalmente consagrado y es muy específico, porque no se trata de plantear cualquier petición frente a la Administración Tributaria, y no se trata tampoco de plantear cualquier cosa ante la Administración Tributaria, sino específicamente de una consulta sobre una situación de hecho concreta que tiene que ver con la aplicación de la ley tributaria a esa situación concreta, y además tiene que tratarse de una consulta formulada a la Administración Tributaria que administra ese tributo en particular. En cuanto a la opinión, la naturaleza, ¿qué naturaleza tiene la respuesta que da la Administración Tributaria a la consulta formulada? Aquí es donde vienen todas las interrogantes que planteamos anteriormente, ¿no? La actividad consultiva de la Administración Tributaria es, como el resto de la actividad consultiva de la Administración en general, y salvo las diferencias que anotaremos más adelante, una labor de interpretación jurídica que facilita la aplicación de las leyes tributarias,
tanto para la administración activa como para los administrados, naturalmente, ¿no? Pero, ¿qué naturaleza tienen estos actos a través de los cuales se expresan esas opiniones de la administración tributaria hacia los particulares? La jurisprudencia ha sostenido que se trata de actos que no crean obligaciones ni para el administrado ni para la administración, y eso ha llevado a algunos a pensar que no son verdaderos actos administrativos. Pero yo, en lo personal, considero que eso es un error. Las opiniones emitidas por la Administración Tributaria con fundamento en el artículo 260 del Código Orgánico Tributario sí son actos administrativos, pero obviamente dependiendo del criterio que se adopte para definir los actos administrativos. Nosotros, siguiendo a nuestro querido maestro Alan Bruber Carías, adoptamos un criterio amplio para definir el acto administrativo, haciendo uso conjunto de todos los criterios que se han utilizado para definirlo, es decir, el criterio orgánico, el criterio material y el criterio formal. De este modo, las opiniones de la Administración Tributaria son actos administrativos porque emanan de la Administración. Además, son el producto de un procedimiento administrativo iniciado a instancia del interesado, y finalmente se emiten en ejercicio de una competencia administrativa específica establecida en la ley, que le da derecho a los administrados de conocer el criterio de la Administración Tributaria sobre la interpretación de la ley tributaria en un caso concreto, con lo cual se cumplen todos los criterios previstos en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para caracterizar el acto administrativo, es decir, los criterios orgánico, formal y material. Cuando la actividad consultiva se produce dentro del procedimiento administrativo como apoyo para la emisión del acto administrativo definitivo, que es el que va a afectar los derechos subjetivos o intereses legítimos del particular, es un acto de la administración, pero no necesariamente es un acto administrativo, porque no se dirige al administrado ni produce efectos directos frente a este. Pero cuando la opinión la emite la Administración Tributaria a través de un cauce formal previsto en la ley, a requerimiento de una persona, sea física o jurídica, cualificada además por un interés particular con respecto al asunto consultado, porque la resolución que se adopte le afecta al precisar la interpretación de la ley tributaria en un caso concreto, en este caso no hay duda de que se trata de un acto administrativo, concretamente de una manifestación de juicio de la administración. Ustedes saben que los actos administrativos pueden ser manifestaciones de voluntad, manifestaciones de conocimiento o manifestaciones de juicio. Despejada esta interrogante, entonces, ahora cabe preguntarse cuáles son los efectos jurídicos de estas opiniones emitidas por la Administración Tributaria. ¿Son vinculantes las opiniones de la Administración Tributaria para la Administración o para el consultante o para ambos? La respuesta es en principio que no. No son legalmente vinculantes ni para la Administración Tributaria ni para el consultante, porque la ley no les da tal carácter, pero esa afirmación, que es un poco tajante, requiere ciertas precisiones. En primer lugar, es importante decir que la Administración Tributaria, al pronunciarse sobre la aplicación que debe darse una ley, orienta al contribuyente e indirectamente a la propia administración activa, pero no le impone un modo de actuar al particular consultante, de modo que éste puede acoger o no acoger el criterio emitido por la administración. Claro está que si el sujeto consultante se separa del criterio de la Administración Tributaria, corre el riesgo de sufrir reparos de las autoridades tributarias, porque obviamente pues ya sabe por dónde va el criterio de la administración, ¿no? Ya ha dicho que el Código Orgánico Tributario no establece que el dictamen de la administración es vinculante ni para ella ni para el consultante, pero otros principios que orientan la actividad administrativa indican que la Administración Tributaria debería atenerse a lo expuesto en la opinión respectiva por razones de transparencia, seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe.
de acuerdo con los artículos 141 y 299 de la Constitución y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. La Administración en ejercicio de la función consultiva no resuelve el caso planteado por el particular con carácter definitivo, solo le indica un camino a seguir en la interpretación de la ley. Su labor es pues de apoyo al contribuyente en la correcta interpretación y aplicación de las leyes. Entonces, el dictamen emitido no crea una situación de hecho o un derecho en el consultante, pues la única consecuencia que se deriva del mismo es el conocimiento de cómo va a aplicar la autoridad tributaria la norma sometida a estudio. Pero aquí es importante señalar, porque esto tiene que ver con la respuesta que daremos a otras interrogantes, que la consulta evacuada genera en el contribuyente la creencia bona fide, de buena fe, de que el criterio aplicado al caso concreto por la administración tributaria es el correcto, y así debe ser, pues la administración siempre está sometida, como ya dijimos, a los principios de transparencia, buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima en sus actuaciones. Entonces, ¿pueden servir estas opiniones de fundamento para una fiscalización? No. La administración no puede decir al iniciar una fiscalización, bueno, como el sujeto pasivo X consultó a la administración tributaria sobre nada, se ordena la práctica de una fiscalización. Eso no puede ocurrir. En el fondo pudiera ocurrir que como consecuencia de haber consultado, la administración activa decida iniciar una fiscalización, pero no lo puede decir. O sea, ese no puede ser el fundamento fáctico para iniciar la fiscalización tributaria. El acto de la administración consultiva, al carecer de efectos decisorios y de las prerrogativas de ejecutividad y ejecutoriedad, agota su existencia al ser emitido, de tal suerte que ninguna acción puede ser cumplida por la administración tributaria a partir de lo que dice la opinión emitida por la administración, ¿no? Es decir, en este caso va a ser necesario, como en cualquier otro, en que no hubiese existido la opinión previa, que la administración activa ejecute sus consecuencias, sus competencias de fiscalización y determinación tributaria, e inicie el procedimiento respectivo de acuerdo con la ley para determinar la existencia de un importe tributario que no ha sido pagado, o la existencia de infracciones formales o materiales a las leyes tributarias. Los criterios de la administración pueden modificarse, los nuevos criterios pueden ser retroactivos. ¿Qué pasa cuando el particular sigue un criterio pero luego este es cambiado y le imponen un reparo? Pueden imponerse sanciones en este caso. Se ha discutido mucho en la doctrina si la administración tributaria puede fiscalizar y determinar la obligación tributaria en un caso concreto, contrariando el criterio que previamente había expresado al responder la consulta al mismo sujeto pasivo al que ahora le impone un reparo. Aquí lo que hay que decir es lo siguiente, y es muy simple. La obligación tributaria es una obligación ex lege, y como tal no puede ser desconocida, ni siquiera por el ente exactor, ni siquiera por la propia administración tributaria, porque la relación jurídico-tributaria es un vínculo obligacional triangular, donde acreedor y deudor ambos se hallan sometidos al imperio de la ley. El hecho imponible no nace por virtud de la voluntad de alguno de los sujetos de esa relación jurídico-tributaria, sino simple y llanamente cuando se materializa empíricamente el presupuesto normativo, es decir, el hecho imponible, sin que para nada interese cuál es la voluntad del acreedor o del deudor del tributo. Entonces, la emisión de una opinión o dictamen legal no puede cambiar, no puede alterar, no puede suspender la voluntad del legislador y las consecuencias que desencadena la ocurrencia del hecho imponible, independientemente de lo que haya dicho la administración tributaria. Si el hecho imponible ocurrió, ocurrió. Ese es el punto. Entonces, lo que sí es cierto es que la actuación de la administración tributaria, en la que se desdice de su propio criterio, es completamente reprochable.
y violatoria de los principios de transparencia, buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima que gobiernan la actuación de la administración, como ya lo dije, de acuerdo con los artículos 141 y 299 en la Constitución y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, pues que aunque el contribuyente haya actuado siguiendo la opinión de la administración tributaria puede, no debería, pero puede cambiar el criterio y revisar ejercicios fiscales no prescritos. Digo no debería, es que no debería cambiar su opinión, sino que no debería haber emitido una opinión original errónea que pasó por alto la ocurrencia del hecho imponible o la forma en que realmente ocurría el hecho imponible. No debía haber emitido esa opinión errónea, suponiendo que la segunda sea la correcta, la que da lugar pues a la imposición del reparo, ¿no? Entonces, lo que sí sucede en este caso es que el contribuyente no puede ser sancionado, puede ser reparado, puede ser obligado a pagar la obligación tributaria insatisfecha como consecuencia de la ocurrencia del hecho imponible, pero no puede ser sancionado, ni tampoco se le pueden imponer intereses moratorios. Y naturalmente ese reparo impuesto con ocasión del cambio de opinión puede ser sometido a revisión por el contribuyente tanto en vía gubernativa como en vía judicial para que sea un tercero imparcial el que determine cuál es el criterio realmente correcto con respecto a la interpretación y aplicación de la norma de que se trate. En cuanto a las sanciones, la legislación tributaria nacional acoge la doctrina la doctrina o la llamada doctrina de los actos propios, que se identifica con un latinazo que es el venire contra factum proprium non valet. Nadie puede ir contra sus propios actos en perjuicio de los terceros, ¿no? Y entonces esta doctrina se aplica de la doctrina de los actos propios en el caso específico de la sanción, y por eso que la administración tributaria si le indicó un criterio al consultante y éste lo siguió, o si el consultante formuló una consulta, expresó su opinión, la administración no respondió en plazo y éste se atuvo a ese criterio, no se le puede aplicar sanción alguna y en mi opinión tampoco se pueden liquidar intereses de mora, ¿no? No se pueden liquidar intereses de mora porque los intereses de mora tienen origen en el retardo culposo en el cumplimiento de la obligación tributaria, y aquí no habría culpa precisamente porque el contribuyente o habría actuado orientado por la propia administración tributaria o había actuado orientado por un criterio que le expuso, un criterio propio que le expuso la administración tributaria y que la administración tributaria no contrarió en el plazo que tenía para hacerlo, ¿no? Pueden ser recurridas las opiniones de la administración tributaria, siendo que son, como hemos dicho antes, actos administrativos. En el pasado y hasta la reforma del Código Orgánico Tributario de 2001 se discutía muchísimo si las opiniones emitidas por la administración tributaria podrían ser impugnables. Esa cuestión hoy en día quedó completamente zanjada desde la reforma del Código Orgánico Tributario de 2001 porque explícitamente se dice que las opiniones no pueden ser recurridas. Pero cuidado, la cuestión no es tan simple como pareciera a primera vista, porque el principio de universalidad del control judicial de los actos administrativos no admite excluir acto alguno de ese control siempre que se trate de actos que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos del administrado. Es decir, aunque un acto de la administración tributaria tenga la forma de una opinión y en tal virtud se pretenda su exclusión del control contencioso tributario, ese control siempre será posible si la supuesta opinión implica realmente la emisión de una manifestación de voluntad que afecta derechos subjetivos o intereses legítimos de una persona. El juez no puede excluir entonces in limine la revisión del acto sin determinar previamente si está ante una verdadera opinión excluida del control contencioso tributario
porque ahí no hay ninguna afectación a los intereses personales legítimos directos de los administrados, o si está ante una manifestación de voluntad que sí afecta esos intereses o derechos subjetivos. No puede predicarse una conclusión distinta si se interpretan de manera armónica los artículos 26 y 259 de la Constitución y 272 y 286 del Código Orgánico Tributario. El hecho de que las consultas no puedan ser recurridas no se extiende a la actividad consultiva que ejerce la Administración Tributaria, ojo con esto, en el ámbito aduanero, con fundamento en los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica de Aduana, porque en estos casos las consultas son vinculantes para los consultantes y por lo tanto afectan su esfera jurídico subjetiva. Y esto ha sido reconocido así, no solo, bueno, porque lo dice la ley, sino porque lo ha dicho la jurisprudencia, ese carácter vinculante de las opiniones emitidas por la administración aduanera de acuerdo con los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica de Aduana, hace pues que estas consultas sean recurribles por afectar derechos subjetivos e intereses legítimos, y esto lo ha dicho la jurisprudencia en sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa número 00034 del 10 de enero de 2008 en el caso Línea Aérea de Servicio Regional CA Láser. Los cambios de criterio pueden generar responsabilidad patrimonial de la Administración Tributaria. Bueno, el cambio de criterio, sobre todo si este ha tenido permanencia en el tiempo, puede ocasionar, por ejemplo, la pérdida de un negocio o el cese de una explotación que se había planificado sobre la base de determinada interpretación de la ley tributaria, ¿no? Porque como ustedes saben, el componente impositivo siempre es fundamental en cualquier inversión. Entonces, cuando un inversionista ha planificado toda su estructura de costo con fundamento en una reiterada y pacífica interpretación de la ley, y luego esa interpretación de la ley cambia sobrevenidamente, pues se le van a ocasionar unos daños. La pregunta es si esos daños pueden ser resarcidos. Yo creo que sí, en la medida en que se cumplan todos los presupuestos necesarios para que opere la responsabilidad patrimonial de la Administración Tributaria, presupuestos a los que yo me he referido en un trabajo bastante viejo que está en la revista de Derecho Tributario número 83, y que en una versión más actualizada y específicamente referida al tema de la actividad consultiva de la Administración Tributaria voy a poner pronto en mi página web para que ustedes lo puedan consultar libremente. Y finalmente, ya para concluir, esto ha sido muy largo, quería referirme a las diferencias entre las opiniones de la Administración Tributaria reguladas en el Código Orgánico Tributario venezolano y a los llamados rulings del derecho comparado. Muchos ordenamientos jurídicos, en especial en el mundo industrializado, prevén la posibilidad de que las administraciones tributarias emitan opiniones previas estableciendo criterios estables sobre la aplicación de las leyes tributarias. Casi todos los países de la OCDE contemplan estas posibilidades desde hace muchos años, y esto lamentablemente ha generado prácticas indeseables derivadas de la aplicación particularizada de las normas tributarias en contravención del principio de generalidad de los tributos e incluso de las reglas de libre competencia, ¿no? Pero aquí hay que distinguir, ¿no? Hay los que se llaman los Public Tax Rulings, que tienen un alcance general, no son vinculantes y son verdaderas interpretaciones sobre las leyes tributarias de un determinado ordenamiento jurídico, de los Private Tax Rulings, que son individualizados, son vinculantes y se parecen menos a una opinión y más a un acuerdo previo particular sobre la aplicación de la ley tributaria en un caso concreto. Los primeros tienen muchísima semejanza con la actividad consultiva de la Administración Tributaria de la que hemos venido tratando hoy, mientras que los segundos tienen muy poco o nada que ver con esas opiniones emitidas por la Administración Tributaria y son más cercanos a
más cercanos, no iguales, a los acuerdos previos sobre precios de transferencia. La realidad es que estos private tax rulings han generado, como he dicho, prácticas tributarias desleales que estimulan el traslado artificial de beneficios y la erosión de las bases imponibles en perjuicio de los titulares naturales del poder tributario para gravar las actividades respectivas, y por eso tanto la Unión Europea como la OCDE han tenido que reaccionar y recientemente acabamos de ver un caso famosísimo que tratamos aquí en este canal de YouTube, que es el caso de Apple, donde justamente el Estado irlandés emitió dos rulings, uno de fecha 29 de enero de 1991 y otro de 23 de mayo de 2017, que la Comisión Europea dijo que concedía a esta empresa unos beneficios que eran ilegales y contrarios al tratado de la Unión Europea, y que le permitieron ahorrarse a esta empresa Apple alrededor de 13 mil millones de euros en ventaja fiscal. Y esa es la razón por la cual, con respecto a esta práctica pues de los tax rulings, se ha emitido la acción 5 del plan BEPS, de erosión de base y traslado de beneficios, para combatir esta práctica, y eso se ha hecho pues fomentando el intercambio espontáneo de estas opiniones particulares, que son opiniones entre comillas, de manera que las administraciones tributarias puedan tener conocimiento de la existencia de estos acuerdos. Yo les recomiendo ampliamente la lectura pues del informe final sobre la acción 5, porque aquí esto está bastante bien desarrollado. Bueno, espero que haya sido de utilidad esta intervención del día de hoy, y nos vemos muy pronto. Hasta luego.